En estos últimos días han habido en algunos centros comerciales algunas amenazas de bomba, algún artefacto explosivo, han habido también en algunos liceos alguna situación similar. Inmediatamente que pienso eso y digo, esto en Uruguay no pasa, esto en Uruguay es imposible que esto pase, esto tiene que ver con la exageración de cómo se usan las redes, de cómo se viralizan los temas, de cómo reaccionan las autoridades ante amenazas que no están por ahí en el mapeo, ¿no? Pero por otro lado, después pienso, bueno, pero en Estados Unidos pasó, en Nueva Zelanda pasó. Se me plantea la duda de decir, esto es un disparate sin parangón, o decir, bueno, pero hay que prestarle atención. Entendemos y pedimos a la población que entienda de que la Policía Nacional está preocupada y abocada a la investigación. Confiamos en el Ministerio del Interior. Realmente sabemos que podemos seguir adelante con nuestra actividad universitaria. ¿Hasta qué grado tiene que salir el rector de la Universidad de la República a decir esto es importantísimo y y escalar el tema a un grado importantísimo o manejarlo de otra manera? Y todo esto revela para mí la enorme confusión que estamos teniendo con este cambio de paradigma. Este nuevo paradigma mundial hace que todos los vasos comunicantes de lo que puede haber pasado en Estados Unidos cuando se lanzó este grupo 764 tenga que ver con lo que pasa en Uruguay, ¿no? Entonces, como que se me confluyen en mi cabeza muchísimas cosas y me generan, la verdad, más dudas que certeza. Y más dudas o certezas tendrá Ana Laura Pérez a continuación. Yo por mi parte les recuerdo que seguimos recibiendo sus mensajes por escrito al WhatsApp de siempre 092-374-089 y que además estamos en las redes, como allí se observa en un despliegue tecnológico extraordinario. Muy bien, y ya veíamos entonces en el tape que esta semana se vivieron diversos episodios atípicos en nuestro país que tienen que ver con amenazas de diversa índole. Hoy hubo puntualmente dos, hubo una en el mercado agrícola que implicó la evacuación de las personas que allí se encontraban y otra en Portones Shopping. Para hablar sobre este tema recibimos a la periodista y colega de esta casa, Ana Laura Pérez. Ana, ¿cómo andás? Bueno, bienvenida. No había venido todavía en 2025. No, todavía no tenemos estábamos empezando, que ya te extrañábamos. Y la verdad, después de Invernici, además, es como... Pero bueno, ahí vamos. Dijimos, no nos importa qué tema, nos traen a Invernici y nos traen a Ana Laura Pérez porque se pudre todo. Bien, Ana, ¿qué se sabe hasta el momento de todo esto? Bueno, ha habido algunas detenciones, en algunos casos parece como que el tema se resolvió. Lo que pasa es que en realidad tampoco hay mucha claridad sobre... Empezamos como a ver esto de que algunos casos tenían relación algunas de las amenazas tenían relación entre sí, otras amenazas no tenían relación, o al menos la investigación todavía no ha descubierto si esas amenazas tienen relación o no. Entonces, es difícil atar cabos ahí. Sí, y además, como siempre, la policía hay cosas que puede decir y cosas que no, y va manejando que no comenté, con perdón, pero que también ocurrió esta semana y que fue bastante atípico, fueron diversos hackeos en páginas web, sea del gobierno o también, por ejemplo, no sé, Buquebus, y hoy todas las que eran .u.uy cayeron también a la tarde, ya están de vuelta, pero... Por ejemplo, en ese caso, el responsable de, al menos quien la justicia entiende que es el responsable de... Esto que se llama hackeo, que otro día podemos discutir que en realidad técnicamente no es un hackeo, ¿Qué es? ¿no? Y en realidad lo que hace es tomar el control de una parte de la página web. Un hackeo tiene un nivel de complejidad más alto. Lo que hizo no es tan complicado, no por defenderlo, sino por explicar técnicamente. El de Buquebus y del Mides y un par de casos más que se dieron medio cerca. Ahí ya hay una persona que incluso tiene en este momento 180 días de prisión preventiva. Sí, hay 18 años. 18 años. Exactamente. Que después también es una conversación, ¿no? 180 días de prisión preventiva por poner una foto en un sitio web, no sé. Bueno, pero justo era la foto del presidente. Bueno, pero capaz que es un poco mucho, no sé, podemos charlarlo en otra conversación. Muy bien. Bueno, en el mundo o en las ficciones internacionales vemos cosas de estas y en Uruguay, más allá de alguna amenaza de bomba o un liceo porque alguien no quería dar un examen, estoy siendo banal en el planteo, ustedes me entienden, no estábamos tan acostumbrados. Bueno, ¿cómo es en
en el mundo, más allá de las ficciones, son más comunes en la realidad estas cuestiones? En Uruguay hay muchas más amenazas de bomba de las que nosotros creemos. ¿Nos enteramos? Lo que pasa que normalmente lo que ocurre es que se producen una serie de, digamos, primero no sean tan seguidas, no sean de repente en lugares tan concurridos, en momentos tan clave, ni en series tan intensas. Y además lo que generó también fue una idea, yo creo que empezamos como a sentir cierta sensación de peligro. Antes nos parecía esto, ¿no? Bueno, alguno llamó y no quiere venir. Igual, de todos modos, uno observa las imágenes de las evacuaciones y todavía nos falta como un sustito más. En ningún país donde, por ejemplo, de Europa o de Estados Unidos, la gente la evacúan por amenaza de bomba y se queda en la misma vereda. O sea, eso no, solo en Uruguay. Quedaron mateando en la vereda de Uruguay. La gente sentada en los escalones. O sea, ahí te das cuenta, digo, yo lo digo como en broma, pero hablándolo en serio, te das cuenta de los niveles de percepción de riesgo que hay, ¿no? A nivel de una cosa como esta. No tenemos, pasa como yo lo comparo con digamos, la tormenta que hubo en agosto, aquella vez que todos recordamos como muy intensamente. Yo creo que ahí perdimos como la inocencia en términos de la naturaleza en Uruguay. No es tan buena ni tan tranquila como pensamos. Y en esto yo creo que, si bien no fue tan así, empezamos un camino de pérdida de la inocencia, y es que el mundo está globalizado y ahora además este tipo de cosas operan de manera centralizada. Tú no precisas un grupo con un jefe, precisas una persona a la que desde otro punto del globo le expliquen cómo hacer algunas cosas y ya podés hacer determinados daños, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Te voy a hacer dos preguntas en una. Por un lado, ¿qué móvil puede existir detrás de...? Son diversas amenazas, o sea, diferentes, personas diferentes detrás, pero ¿qué se supone que puede haber pasado? ¿Cuáles pueden ser las teorías? Y por otro lado, preguntarte también, el hecho de que ya una tomara notoriedad pública, ¿puede implicar que después existe una especie de efecto contagio? De ver tipo, llamaron y me dio la idea y yo voy y hago lo mismo atrás. Yo soy loco, pero no tengo pruebas ni elementos como probatorios, pero estoy convencida que lo que se dio fue un efecto contagio, sí. Que no hay la coordinación detrás de una red. No, que probablemente algunas de esas amenazas tienen niveles distintos de entidad, o, por ejemplo, no es lo mismo, es una de las personas que ya fue, digamos, ya está en proceso de formalización, que no solo amenazó, sino que estaba presente durante el operativo, que fue la evacuación. Claro. Y además esta cosa que también vimos en muchas series, muchas veces, de esta persona, por ejemplo, se muestra mucho en las series donde se muestran personas que incendian, ¿no? Que van a mirar, ¿no? Y parte del disfrute y del goce pasa por ver que todo esto que está pasando lo conseguí yo. Entonces ahí hay un objetivo, por ejemplo, que puede pasar por lastimar o no necesariamente, puede pasar por solamente ver ese despliegue que se produce. Sentir el poder de yo generar todo esto. Exactamente. Y además, y acá entran también las redes y las nuevas tecnologías, es el registro de esto. El registro como una manera de, en ciertos grupos de pertenencia, en redes sociales o lo que sea, bueno, yo produje esto me da una jerarquía en un grupo de pertenencia, en un lugar determinado en redes donde hay gente parecida a mí o lo que fuera. Este hombre, el insólito, además, fue que justamente dio una nota a un medio, a un informativo. O sea, salió hablando sobre lo que estaba pasando. Por eso, es como el manual de las series donde uno ve que vuelven el típico detective que dice vuelven al lugar y hacen... Ahí lo que, digamos, yo no soy psicóloga ni nada, pero uno se puede pensar que lo que había era un deseo de llamar la atención, claramente, ¿no? Y pensando en lo que tú decías también de que hay casos que llegan a los medios, si no, este hombre, por ejemplo, también había amenazado anteriormente, había sido 2 centros de salud diferentes y eso no tomó estado público. Exacto. Para poner un ejemplo de que hay muchas veces que se denuncian cosas o pasan cosas que obviamente no llegan a los medios. No, y además cuando vos trabajás, por ejemplo, en lo que es la definición de noticia, desde el punto de vista teórico, por ejemplo, hay una característica y es que hay cosas que no son noticias, salvo que formen parte de una serie de episodios ocurridos antes. Entonces hay cosas que aisladas no quieren decir nada o tienen un tamaño en términos noticiosos, pero si forman parte de una serie ganan otra notoriedad. Entonces sí, en el momento en el que empieza a ver, hoy hubo de nuevo y a pesar de que no pasó nada, está ocupando otra vez un lugar en los medios. También puede ser, en esto del efecto contagio, un llamado a, bueno, ¿qué pasa si llamo yo y lo hago? A ver qué pasa, ¿no? O de llamar la atención, porque ya a esta altura vemos qué consecuencias tiene, porque hasta hace unos días uno podía como creer ingenuamente que esto podía no tener consecuencias. Ahora, digamos,
el arresto de ciertas personas lo que hace es mostrar, bueno, esto gratis no te sale, ¿no? Y así, sin embargo, vuelve a aparecer. También está en una tesis que no sé cuánto peso tiene la investigación actual de la policía, entiendo que bastante significativa, y que manifestó el exministro del Interior, Nicolás Martinelli, que también puede hacer, y en eso hay que darle cierta entidad, una manera de probar los sistemas de respuesta. Ahí se puede medir con un montón de cosas. Puede ser para eso, y yo agregaría otra cosa que no estuvo tanto sobre la mesa, que también sea como se hace, como hacen los magos, ¿no? Yo desvío la atención hacia acá. Por ejemplo, una cosa que desde el punto de vista estadística está estudiado, de hecho hay estudios en varias partes del mundo, en Uruguay también, es que aumentan los delitos en algunos barrios cuando, por ejemplo, hay un clásico de fútbol, porque la policía y la atención de los servicios de seguridad deriva hacia un lugar, y entonces hay otras zonas que quedan más desguarecidas, con menos atención o mayores tiempos de respuesta o lo que fuere. También yo puedo estar intentando desviar la atención hacia una cosa determinada porque estoy pensando en hacer otra. Eso podría eventualmente ser algo que, no porque yo tenga elementos, sino podría ser algo que haga, por ejemplo, el narcotráfico, si tiene que mover determinadas cosas y yo quiero distraer para aquel lado, distraigo para allá y hago un movimiento de este lado. Puede haber un montón de cosas que están dentro de las cosas que la policía tiene que investigar en este proceso. Y traer hipótesis. Exactamente. Posibilidades. Ahora, hablando de la policía y del Estado en general, ¿qué herramientas tiene el Estado o qué herramientas has visto desplegar al Estado? Ya no para prevenir, porque prevenir que no se puede prevenir, pero para enfrentar. Bueno, esto. esa es una pregunta interesante, porque si bien es verdad que la policía no tiene que hacer transparente todas las herramientas que usa, porque si yo le digo a quienes van a cometer un delito, mirá, yo tengo esto que sirve para tal cosa, por otro lado, en Uruguay se ha dado un proceso en los últimos años de adquisición de tecnología vinculada a la seguridad que ha sido muy poco transparente. Organizaciones como ATISOC, por ejemplo, que se dedican a ese tipo de cosas, han hecho denuncias y han hecho pedidos de acceso a información que han derivado, o sea, se les ha negado al punto de terminar en la justicia esos pedidos, y la verdad que si bien han recibido respuesta una vez que llegaron a la justicia, la respuesta no ha sido de buena calidad. Y la verdad es que sabemos, gracias a esos procesos, que tienen algunas herramientas, pero no tenemos mucha claridad sobre cómo se usan, para qué se usan, etcétera. Por ejemplo, sabemos que se utiliza un software, de los que hay varios, para establecer lo que se llaman relaciones en redes sociales, ¿no? Rastrear relaciones entre cuentas, tipos de cuentas, grupos de cuentas, entre distintas redes sociales y grupos de cuentas, con eventuales conversaciones, vínculos, para tratar de entender lógicas, por ejemplo, del mundo criminal. Pero ¿con quiénes se está usando? ¿De qué manera? ¿Con qué forma? No hay ninguna claridad. No digo que todo el público debería saber eso, pero sí debería haber algunos sistemas de control y garantías que no ha habido en los últimos años. Ana, en el mail de amenaza que se envió a la Universidad de la República, que fue con copia al Frente Amplio y al Partido Nacional, la persona que lo envió había puesto un link y manifestaba pertenecer a una organización extremista internacional que se llama 764. ¿Qué es lo que se sabe de esta organización? ¿Cuál es su origen? ¿Qué hacen? El link no funcionaba, ya lo habían bajado. Porque el link era un grupo de Telegram. Sí, mandaba directo a un grupo de Telegram. Sí, entonces eso, después que si yo cierro el grupo, lo deshabilito, es como... sí, a ver, 764 es una organización. También empezar aclarando. ¿Es una organización? Bueno, empezar aclarando que en Internet no todo lo que parece es, ¿no? Y es muy difícil a veces establecer algunas definiciones. En el caso de 764 sí es verdad que el FBI ha hecho denuncias públicas y caracterizado... El 6 de marzo sacaron un comunicado advirtiendo, ¿no? Entonces, por eso digo, no es que es cualquier cosa, porque si no... presumimos no hubieran llegado a eso. Está sindicada como una organización que tiene por origen Rusia y los países vecinos, pero que se ha ido moviendo, porque de nuevo, todo es global, no va a ser global el delito. Y las características que tiene es que, y esto es lo que dice el comunicado del FBI, tiene un vínculo bastante fuerte con lo que tiene que ver con explotación sexual infantil, ¿no? Y ese tipo de delitos. Por eso está sindicado, porque es el tipo de delitos que en general generan mayores grados de alarma cuando tiene que ver con eso. Entonces sí, existe, es una organización. Yo creo que en ese mail hay varias cosas interesantes. Quien escribió ese mail, si yo tuviera que apostar, digamos, no es una persona común, no sé si tiene la capacidad o la intención de cometer efectivamente esa masacre que dice que cometería, pero sí que
si tuviera que apostar diría, y de nuevo no soy psicóloga, pero que es bastante seguidor de otras personas que pueden haber cometido eso, porque hace una serie de referencias, tanto en el texto del mail como en lo que aparece en la imagen. En la imagen aparece el número 764 escrito en balas. Eso es una referencia, digamos, hay un tipo de manifestación, incluso de tipo artístico, que se puede nombrar, tiene varias, pero se puede nombrar como edgy, que viene de edge, que quiere decir borde, ¿no? Que es como una manera de provocar a partir de generar, de hablar de temas tabú o de generar una reacción hasta física en el otro a partir de la creación de imágenes determinadas. Entonces se usa mucho, bueno, hay cuestiones de tipo sexual, pero sobre todo la muerte, la violencia, pero hay toda una rama de eso que podríamos llamarle manifestaciones artísticas, un poco extremas. Pero hay vínculos entre eso y la violencia. Entonces, digamos, no es menor no solo el número, sino que se te ocurra hacer un cartel. Estos grupos, por ejemplo, lo que hacen es, y hay en foros como 4chan o 8chan, escriben palabras con balas. Frases, palabras, etc. Entonces, el uso de eso no es que un día alguien se levantó y tuvo ganas de hacer eso, sino que en algún punto puede estar hablando de un mensaje que no todos podemos decodificar a gente en grupos determinados que sí lo puede decodificar. Porque muchos de estos episodios, de estos solitarios que atacan en otros países, de estas personas, en realidad lo que están haciendo es eso, comunicarse con otros que son como ellos. Son mensajes que emiten para otros que son como ellos. Se dan como valor, no sé, no se me ocurre una palabra mejor. Exacto, te da estatus hacer este tipo de cosas. Entonces también a veces estos mensajes estas cosas incluyen mensajes que no son tan visibles para una persona que no se maneja en estos sitios, en estos códigos. ¿Y qué pensás respecto al hecho de que se haya compartido la foto esa que se le sacó a la pantalla de una computadora? Porque en algunos medios se la compartió con algunas partes como borroneadas, pero yo la encontré fácilmente, por eso estaba el grupo de Telegram y entré ahí a ver qué era. Sin ningún tipo de filtro. ¿Qué pensás respecto a eso? ¿Se tendría que cuidar un poco más compartir estas cuestiones así tan libremente? Pero además hay toda una corriente que también dialoga con esto que está pasando. Hay una manera de comunicarse en conexiones, algunas veces hemos hablado del tema y probablemente lo volvamos a hacer. Se conoce como el shitposting, ¿no? O sea, que viene de esa palabra de inglés, caca, exactamente, y de post, ¿no? Y tiene que ver con esta cuestión como de hacer como un troleo, como una broma a partir del uso de determinadas referencias y ver cómo, por ejemplo, en los medios tradicionales eso se interpreta de una manera que no tiene nada que ver con los códigos de internet y básicamente reírse, ¿no? Entonces, también hay algunas cosas de esto que ha pasado que como poner una estrella porno y decir lo felicito porque se recibió de médico. Bueno, ese fue un shitposting. Bueno, entonces cuando alguien dice, ay, miren qué bueno que está el Uruguay, se ríe la gente. Pero hay de todo. Entonces también uno mira esas fotos, esos mensajes y dice, esto es en serio, no es en serio. De nuevo, yo insisto, sí, deberíamos pensar esto, que además estamos haciendo público, cuando hacemos públicas estas cosas cuyos significados muchas veces no sabemos. Exacto. O sea, es muy probable que haya algunos jovencitos riéndose de nosotros en este momento. Bueno, podría ser, sí. Digo, ese sería el mejor de los casos. En otro caso se están mandando mensajes para hacer una cosa que es en serio. Bien. Porque ha pasado en otros países. Nadie que haya gente riéndose de nosotros tampoco eso, sería hoy solamente. Estamos curados con esto. Bueno. Una frase sobre batalla cultural y nos vamos, ya que era el tema que hablábamos en el pasado bloque. Una frase no, medio minuto. Capaz que ya la comprometemos a invitarla de vuelta a la letra, porque el tema de las derechas y las redes y se va a venir esta derecha. Te maté, es un tema que me parece apasionante. De hecho, en Conexiones vamos a hacer en algún momento. ¿Cuándo arranca Conexiones? Semana que viene. A ver, domingo, no sé si esta semana o la que viene. Los domingos uno nunca sabe qué día es. ¿En qué semana está? Pero ¿Cuándo sale? Los viernes a las 21 horas. Y probablemente dediquemos, está todavía en proceso de producción ese programa, no lo grabamos todavía, pero un programa a la manósfera. Y es todo esto que estamos hablando de la batalla cultural dialoga profundamente con qué es la manósfera. Una cosa así, y ¿no? quiénes se reúnen. No, viene de hombre. Es un lugar donde se juntan los hombres de verdad. Es Jorge, te mandamos a Jorge si querés. Y todo este movimiento de la batalla cultural dialoga también con esta especie de revival del hombre, del verdadero hombre, el que es proveedor, el que tiene físicamente la capacidad de fuerza y todo un montón de cosas, que también es un tema muy interesante que está cruzado con esto. Pero no es menor porque
tiene que ver también con ir a desafiar, por ejemplo, a uno de los movimientos más importantes de los últimos años, que es el movimiento feminista. Claro que sí. Muy bien, Ana Laura Pérez, muchísimas gracias. Por favor. Como siempre, entonces viernes, arranca nueva temporada de Conexiones, 21 horas acá por TV Ciudad. Van a ver a Anita como siempre. Nosotros seguimos con más Letra Chica en el próximo bloque. Ya venimos.